Continuamos en el programa La Noche hablando sobre la jornada de este miércoles en Venezuela, una jornada de marchas a favor y en contra de Nicolás Maduro, la marcha de la oposición, una que no se veía desde el año 2010, de una parte de la sociedad angustiada, agotada y cansada de unas políticas y de no ser escuchado ante el gobierno. Durante esta transmisión en NTN 24 fue censurado, su señal fue retirada del aire de las cable operadoras en Venezuela. Señor Diego Arria, ex precandidato presidencial en Venezuela, NTN 24 operaba desde hacía 4 años en Caracas con una señal a través de cable y estaba justamente cubriendo ambas fuentes. Pudimos ingresar durante muchas oportunidades al Palacio de Miraflores, como también a las ruedas de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en el poder Nicolás Maduro? ¿Hay miedo a alguna situación? Oye, antes de contestarte eso, tú oyes el ruido atrás de mí, son las cacerolas que están sonando por toda Caracas en protesta al régimen. Sí, efectivamente, es un punto muy importante. Eso indica el nivel de desesperación de un régimen que se ve colapsando, que sabe perfectamente que enfrenta no solo una incapacidad elemental para resolver el problema económico que han creado, habiendo desmantelado nuestra economía, sino al mismo tiempo el malestar que existe internamente en su propia fila y sobre todo en las Fuerzas Armadas. Yo te diría que la reflexión que hay que hacer en este momento es, bueno, ¿y ahora qué? Después que los estudiantes han ayudado, como digo yo, a calentar la causa nacional, que es el rescate de la institucionalidad y la libertad, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, en Venezuela, la mayoría de los países, la Constitución dispone claramente cuál es la función de las Fuerzas Armadas cuando se abusa de los derechos de los ciudadanos, cuando se atropellan los fundamentos básicos de la Constitución y cuando se entrega el país, como decía hace rato, a nuestra soberanía, a los cubanos. ¿Estoy diciendo yo que viene un golpe militar? No, pero estoy diciendo que es una obligación de la Fuerza Armada asumir la obligación constitucional que tienen, si no, de otra manera, se hacen cómplices con los muertos que tuvieron hoy, con los atropellos que pueden venir en el futuro, y se hacen cómplices con las amenazas del señor Maduro, que hizo ayer, como yo lo dije anteriormente, que fue en español y no en chino, donde nos dijo a los venezolanos que nos olvidáramos, que jamás podríamos gobernar. O sea, nos está diciendo, les hemos cerrado todas las puertas institucionales para que Venezuela pueda tener un cambio de una dictadura a una democracia. Eso coloca el ánimo de los venezolanos en otra dimensión. Ayer, el secretario general de la Federación de Estudiantes de los Andes, Vilca Fernández, dijo, bueno, ha llegado para nosotros el inicio de la primavera venezolana. Bueno, la primavera comenzó ensangrentada por los grupos armados que el gobierno maneja y que viene manejando durante 15 años. Esto es una situación que puede convertir en muy peligrosa y coloca a todos los que queremos rescatar la libertad en una situación, sin la menor duda, la única manera de calificarlo es de emergencia, porque estamos evidentemente ante el quiebre final de lo que nos queda de libertad. Y lo que ha sucedido hoy con NT24, que es un canal de gran prestigio, objetivo e independiente, que ha cubierto siempre todos los aspectos de Venezuela, es una desesperada medida de intentar cubrir todos los abusos, violaciones que están ocurriendo hoy en día y que le costó la vida a venezolanos muy jóvenes hoy. Sí, son los cacerolazos a esta hora en Venezuela, una forma de protesta que le queda a la sociedad civil en medio de la represión que vive el país luego de las recientes manifestaciones estudiantiles. Señor Abelardo Díaz, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, todos nos preguntamos qué va a pasar mañana. Hoy hubo una jornada violenta, hubo muertos, hubo heridos, hubo censura a los medios de comunicación que estaban transmitiendo los hechos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo se va a despertar Venezuela? Bueno, nosotros lo que aspiramos es que Venezuela mañana despierte con más ánimo, con más ganas de seguir luchando por un país mejor, de seguir luchando por un país donde los venezolanos tengamos derecho a adquirir los productos básicos sin que tengamos que hacer unas colas interminables, que los venezolanos podamos accesar a las medicinas, que los venezolanos podamos
poder adquirir las cosas que necesitamos y que no se consiguen hoy, que los venezolanos podamos tener una mejor calidad de vida, y para eso nosotros vamos a seguir protestando dentro del marco constitucional. Nosotros vamos a seguir en la calle, y particularmente como diputado de nuestro estado Táchira, vamos a seguir luchando de manera incansable día a día para que se dé la libertad plena de los estudiantes que están injustamente detenidos por órdenes del gobernador José Gregorio Bielma Mora, a quien lo responsabilizo de esos lamentables hechos y a quien lo responsabilizo de haberse convertido en el verdugo de los estudiantes tachirenses. Nosotros, estoy convencido que los venezolanos vamos a seguir luchando, y mientras el gobierno más difícil nos la ponga, nosotros vamos a salir con más dignidad, porque merecemos y queremos un país mejor. Nosotros no queremos un golpe, nosotros no queremos que haya violencia, nosotros la rechazamos, pero nosotros sí queremos ejercer nuestro derecho constitucional a protestar, porque los venezolanos estamos sufriendo y padeciendo las consecuencias de un gobierno ineficiente, las consecuencias de un gobierno que quebró a este país, donde el bolívar ya no vale absolutamente nada, donde los salarios no alcanzan para nada, donde las devaluaciones son cada rato a muy corto tiempo, pero mientras vemos que nos sacrifican, que los venezolanos somos sacrificados, los beneficios económicos, los dólares y el petróleo para Cuba siguen intactos. A los cubanos, a los hermanos Castro, sí no le quitan ni un barril, pero a los venezolanos sí nos recortan absolutamente todo y nos limitan absolutamente en todo. Entonces nosotros tenemos ese derecho a protestar, porque los venezolanos tenemos que estar primero que los hermanos Castro, porque el petróleo de los venezolanos tiene que ser para el beneficio colectivo de los venezolanos, y no puede ser posible que seamos nosotros siempre los sacrificados, pero los hermanos Castro sí siguen disfrutando y siguen viviendo del petróleo venezolano. Entonces, agradecemos en Caracas, Venezuela, a Abelardo Díaz, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, por habernos acompañado en el programa La Noche, y también a Diego Arria, ex precandidato presidencial en Venezuela, ex embajador ante Naciones Unidas. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. NTN 24 seguirá informando desde todos los ángulos de la noticia, reflejando todas las voces y los puntos de información de lo que ocurre en Venezuela. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter, @NTN24, @SegurizatyNTN24 y @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.